Hermanos, Señor les bendiga en este día. Nos gozamos que nos podemos reunir una vez más durante estos tiempos, una vez más por video. Ah, este domingo es el día que conocemos como el Día de las Palmas y es el día antes del día de resurrección o el domingo antes del domingo de resurrección. Y por las dificultades que estamos en nuestra sociedad con este virus de coronavirus que existe, pues una vez más podemos venir a ustedes solamente por video. Pero eso no nos debe de parar de seguir alabando, glorificando y honrando el nombre de Dios. No olvide, durante estos tiempos es cuando nosotros reconocemos que tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas, y es mejor así siempre. Busque al Señor primero, ponga al Señor primero en sus vidas y no olvide, esto está pasando, pero Dios está en control, Dios conoce todo. Y con eso en mente, nomás quisiera en estos momentos darles unas palabras de inspiración. Uh, Siendo el día de que reconocemos como el Domingo de las Palmas, estaba pensando yo de esos eventos que ocurrieron cuando el Señor empezó ese domingo, que entró a Jerusalén, y luego los eventos del viernes, el viernes que nosotros conocemos como el día en el cual el Señor fue crucificado. Pero antes de entrar en todo esto, sí me gustaría compartir con ustedes un pasaje muy interesante que muchas veces no lo leemos. Pero este pasaje está en el libro de Isaías, Isaías 53, 9. Y miren lo que nos dice allí Isaías 53, 9. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Y eso me puso a pensar acerca de la crucificación del Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, nosotros reconocemos tres cruces. La cruz del medio es la cruz del Señor Jesucristo. Las cruces al lado de Él, una a cada lado, son las cruces de los criminales que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. Dos criminales murieron ese día, tanto como el Señor Jesucristo. Pero a la misma vez, hermanos, queremos que nosotros entiendamos que aunque fueron tres que murieron esa noche o ese día, ¿verdad? Cada uno tenía una destinación y cada una de sus destinaciones fue diferente. ¿Y por qué fueron diferentes las destinaciones o al lugar donde llegaron? Porque ellos hicieron una decisión. Ellos escogieron hacer algo. Y cuando hicieron esas decisiones, entonces esa fue la razón por qué llegaron a diferentes lugares después de que murieron ese día en la crucificación. Now, la crucificación por sí, podemos decir, era algo extraordinario, aún para ese tiempo. No era tan común como nosotros pensamos que era. Sí era algo extraordinario. Porque en el día del Señor Jesucristo, quiere diciendo estos que estaban al lado de Él, y también el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz por esta razón. Porque los romanos crucificaban cuando las personas se rebelaban contra el gobierno o contra el imperio romano. Y estos dos criminales, aunque sí tenían la causa por qué estar en prisión, y aunque sí había razón por qué ellos debían de haber sido crucificados, no olvidemos, la cosa principal por que los llevó a la cruz fue porque ellos habían hablado en contra o se habían rebelado en contra del gobierno romano. Now, el Señor Jesucristo, esa fue la acusación que se le hizo. Naturalmente al Señor Jesucristo se le acusó por medio de los líderes religiosos, pero a la misma vez sabemos que esa fue la razón por la cual Él fue
crucificado. Pero al ser crucificado, al estar ellos en la cruz, vemos que ahí en la cruz hay diferentes decisiones que se hacen. Y eso es lo que quiero tocar en hoy, porque nosotros tenemos decisiones que hacer hoy. Yo les digo que mi decisión es de servir a Cristo, de entregarme al Señor, de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión. Y creo que esta escena nos muestra exactamente cómo se pueden hacer estas decisiones y qué tan importantes son las decisiones que uno hace. So, lo primero que vamos a hacer, hermanos, vamos a voltear ahora en el libro de Lucas para ver este evento. En el libro de Lucas, el capítulo 23, y vamos a empezar con el versículo 39. Y el primer punto que me gustaría hacer en este día es este punto. Tenemos que reconocer que nosotros somos culpables. O podemos decir nuestra culpabilidad, que nosotros somos culpables. Y no solamente eso, personalmente yo soy culpable. Yo he cometido pecado. Yo soy un pecador. Y aunque estas víctimas, podemos decir, de la crucificación, estaban agonizando en la cruz y estaban batallando para respirar, porque esa era la naturaleza de la cruz. Estos dos hombres todavía pudieron ellos llegar al momento que pudieron quizás encontrar un respiro para poder hablar y decir las cosas que ellos dijeron. Y miren lo que dice en Lucas 23, el versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Notemos esas palabras que dice este hombre: sálvate a ti mismo y a nosotros. Y lo estaba insultando en medio de todo esto. Now, en este punto, el otro hombre responde también. Y eso los encontramos en los siguientes versículos. Miren los versículos 40 al 41. Y miren lo que nos dice esos versículos. El versículo 40 dice así: pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, dice el 41, y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Notemos lo que nos dice allí. Aquí tenemos lo que uno está diciendo y lo que el otro está diciendo. Y aunque estos dos hombres, como dijimos, como están describidos aquí en los evangelios, hombres que eran culpables, ¿verdad? Hombres que no temían a Dios, hombres que buscaban lo suyo, podemos decir, todavía encontramos esto que dice uno de ellos: pues nosotros justamente estamos aquí. Pero ahora haciendo referencia al Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho? Now, miren en los siguientes versículos. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros queremos escoger, ¿verdad? Y queremos hacer las decisiones correctas en nuestras vidas, especialmente cuando es concerniente a nuestras vidas espirituales. Porque nosotros sabemos esto, que nosotros hemos pecado. Por eso dije, el primer punto es reconociendo que somos culpables. Reconociendo que yo soy pecador. Y reconociendo que soy pecador y he pecado y yo soy culpable, yo merezco lo que viene. Now, Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la paga de mis pecados. Él murió, Él derramó su sangre, Él se sacrifició a sí mismo por mis pecados y por todos nuestros pecados. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender, lo que estamos viendo aquí. Sí, como este hombre
dice aquí, y una vez más déjenme leer el versículo, ahora hablando del segundo, no del primero, porque en el 39 el primero está acusando al Señor Jesucristo y le está diciendo que se salve y que los salve a ellos también. El otro ladrón, el segundo ladrón, como le digo yo, dice que este le contestó a la misma vez reprendiéndolo, ¿verdad? Diciendo, ni siquiera temes tú a Dios. Eso es importante. Dice, a pesar que estás bajo la misma condenación. Tú estás aquí en la cruz con todo y no estás temiendo a Dios. Tú estás sintiendo todo. ¿Qué no temes a Dios? Ahorita estamos pasando por unos tiempos dificultosos. Vamos a decir este coronavirus y no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué tanto va a seguir y no podemos salir de nuestras casas, no nos podemos congregar en las iglesias, no podemos juntarnos, tenemos que quedarnos en casa, no podemos ir ni a las tiendas hoy en día por este virus. Estamos aquí. ¿Por qué no empezamos a buscar a Dios? Miren lo que dice este ladrón. Dice, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condenación. El versículo 41 dice, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por los hechos que nosotros hemos hecho. Nosotros somos culpables. Estamos reconociendo que nosotros somos culpables de nuestros pecados. Y miren lo que dice, pero nada malo ha hecho. Ahora se fija en el Señor Jesucristo y le dice, mira, Él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Ahora, ¿por qué sigues como sigues? Deje regresar unos cuantos versículos y aquí mismo Lucas 23, pero voy a leer el versículo 34 ahora. Dice aquí el 34, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiendo entre sí sus vestidos. Pero miren la oración del Señor Jesucristo. Y creo que este ladrón que le está respondiendo al otro ladrón, él puso atención y él vio cómo era el comportamiento de Cristo. Él estaba oyendo lo que Cristo estaba diciendo. Él oyó esta oración del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre y les dice al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba poniendo atención. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que aquí vemos que él reconoce una necesidad que él tenía. Él se fija al Señor Jesucristo y le pide al Señor Jesucristo por gracia espiritual. ¿Cómo sé eso? Porque miren lo que dicen los siguientes versículos. Regresando a Lucas 23, pero los versículos que siguen ahora y dicen así, el 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una vez más, miren lo que dice este ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Le está pidiendo, ¿por qué no venimos al Señor? Venga usted a Dios por medio de Cristo Jesús. O venga usted al Señor Jesucristo y pídale al Señor perdón por sus pecados. Todos nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que ir a Dios. Le tenemos que pedir a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad. Porque somos pecadores, reconociendo yo soy un pecador. Padre, perdóname. Yo sé que muchas veces hacemos cosas, en veces las hacemos y no tenemos ni la intención de hacerlas. Pero todavía sí, pecamos. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, porque Él nos ama, porque Él se preocupa por nosotros. No, miren lo que le contesta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le contesta y le dice, entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás conmigo en el paraíso. Recibe el perdón que Cristo te está ofreciendo. Ven, entrégate. Reconoce que tú eres un pecador.
Reconoce que necesitas a Cristo y entrégate a Él. Mire, el Señor Jesucristo ahí en la cruz no tenía nada que ofrecerle a este. Y este ladrón sí no lo miraba como el rey de los judíos que ellos esperaban, pero a la misma vez reconoció la sinceridad del corazón. Reconoció que el reino de Cristo no era físico, sino era espiritual. Y le pide al Señor perdón. Estos dos criminales que nosotros vemos aquí en esta historia representan la humanidad, podemos decir, la raza humana. Y ellos tenían, podemos decir, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros somos. Pero la diferencia entre estos dos es la manera en la cual la humanidad responde también. Porque unos reciben la gracia, unos reciben la gloria de Dios y otros la rechazan. Deje decirle, mi hermano, usted necesita a Dios. Reciba la gracia de Dios. Reciba el perdón que Él ofrece. Uno recibió el perdón, el otro no. Cuando murieron, uno fue a estar en la presencia del Señor. Fue al reino celestial con el Señor. El otro no. Uno murió en sus pecados. El otro reconoció sus pecados y murió a sus pecados. Notemos lo que dije. Uno murió con sus pecados. El otro murió a sus pecados. En otras palabras, Cristo le perdonó y lo libró. Aquí en ese día vemos tres cruces. Tres cruces. El hombre de en medio murió por los pecados de los otros. El hombre a la derecha murió en sus pecados. El hombre a la izquierda murió a sus pecados. Deje decirle, necesitamos a Cristo y nunca es muy tarde. ¿Por qué no nos entregamos a Él? ¿Por qué no escogemos a darnos a Él? Estos días que estamos pensando de el día de resurrección y la semana que entra, el domingo que viene, es ya el día de resurrección, reconociendo lo que Cristo hizo por nosotros. Él te está ofreciendo un regalo, el regalo de vida eterna, la salvación. ¿Por qué no vienes a Él y le recibes como Señor y Salvador? Dios te ama. Yo les amo. Hermanos de la Iglesia Bautista Ebenezer, estoy orando por ustedes y espero que oren por mí también. Si estamos en tiempos dificultosos ahorita y no entendemos todo todavía, pero Dios sabe todo. Dios está en control. Siga viendo hacia arriba, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Pero mientras vamos a entregarnos a Él, vamos a servirle a Él, vamos a llenarnos de su palabra, especialmente estos días que no tenemos nada que hacer en nuestras casas más que estar en nuestras casas. ¿Por qué no abrimos la palabra de Dios? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no aprendemos más del Señor? Le conocemos más y nos acercamos más a Dios. Mi hermano, Dios te ama. Yo te amo. Sigamos viendo hacia arriba. Cristo viene pronto. Entrega tu vida al Señor y deja que Él reine en ti. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir ante ti, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra que podemos leer, que podemos aprender, que podemos acercarnos hacia ti, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen todavía como Señor y Salvador, que en medio de todo esto que está ocurriendo hoy, Señor, que ellos puedan ver hacia ti y reconocer que tú eres nuestro Padre. Tú eres el Creador. Tú eres el Rey. Y a ti te alabamos y te glorificamos, Señor.
Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a acercarnos a ti. Sálvanos, Señor. Protégenos, Señor. Cuídanos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Porque todo esto, Padre, te lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y antes de irnos en esta mañana, me gustaría leer un pasaje más. Esta vez lo voy a leer, pero está en el libro de Números. En el libro de Números, el capítulo 6, empezando con el versículo 24. Y espero que ustedes reciban esta bendición del Señor, porque estos versículos dicen así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Hermano, y esa paz viene a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Busca al Señor, confía en Él, búscale, abre su palabra, aprende, porque Él te ama y Él desea lo mejor para ti. No olvide, Dios está en control. Que el Señor le bendiga y que el Señor le cuide y que el Señor le guarde. Hasta la próxima. Adiós.